Buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro del año 2024 y daros las gracias por estar aquí, más considerando pues, el frío que hace fuera y que posiblemente hoy se estaba mucho mejor en casita tranquilos y leyendo que teniendo que hacer el recorrido para llegar aquí. Pero esperamos no defraudar. A ver, aviso por delante. Las dos somos bastante cañeras. El tema está claro de qué es lo que vamos a hablar. Si hay alguien, vamos a decir, antifeminista, pues yo creo que se debería marchar ahora porque no lo va a pasar bien, porque vamos a meter caña. Entonces, pero vamos a ser educadas, ¿eh? Entonces, invitamos a todo el mundo, pero que nadie se lleve sorpresas de que vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de responsabilidad y vamos a reflejar pues, nuestra experiencia propia. Entonces, pues bueno, los que nos conocen ya saben cómo somos, pues sí que queremos dejar un poco de reflejo de lo que pensamos. Y la idea es que nosotras hablamos, pero sobre todo va a hablar ella, y que tendremos suficiente tiempo después pues, para un coloquio, un debate, para que podáis hacer las preguntas que consideréis y se admiten todas. Si alguna no nos gusta, pues con decir que no las contestamos, también, seguro. está, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues con Mujer, Ciencia y Responsabilidad me toca, yo creo que por primera vez, hacer de chica para todo, en el sentido de que no solamente se va a organizar, me toca presentarla y lo que nunca he hecho, autopresentarme, que creo que va a ser un poco feo, pero un poco sí que diré. Y bueno, y ya enfocamos hacia una serie de preguntitas que consideramos que pueden ser interesantes, pero como he dicho, el debate está abierto. Hoy me acompaña Raquel García Fuentes. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza desde el año 2020. Este colegio representa prácticamente a unos 1.400 farmacéuticos de nuestra provincia que ejercen la profesión en distintos ámbitos. Pueden ser hospitales, son las farmacias, las oficinas de farmacia, que es posiblemente lo que más pensamos cuando pensamos en un farmacéutico, pero también en atención primaria, en la industria, en salud pública, en laboratorios de análisis clínicos, investigación, docencia. Es decir, el campo de la farmacia es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados y tiene, como todos sabemos, pues un perfil sanitario que en los últimos años y con la pandemia última que hemos tenido, pues ha salido muy adelante y muy destacado porque gracias a las farmacias se ha avanzado o ha habido una mayor agilidad en casi todo. Raquel, además de presidir esta institución colegial, forma parte de las juntas directivas de los colegios profesionales de Aragón, puesto con las siglas lo llamamos familiarmente COPA, que es el que agrupa a todos los colegios profesionales de Aragón. Entonces forma parte de la junta, de la junta directiva, donde se nos representa a 40.000 profesionales, más o menos. Y también pertenece a la Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza, que representa a los médicos, farmacéuticos, enfermería en general, odontólogos y veterinarios de la provincia. Además, desde 2020 es vicepresidenta del Foro Aragonés de Pacientes, entidad que da voz al colectivo de los pacientes en nuestra comunidad autónoma. Ella es farmacéutica comunitaria en San Mateo de Gállego. Si van por allí a la farmacia, se la van a encontrar a ella. Desde hace 25 años es, por lo tanto, licenciada en farmacia por la Universidad del País Vasco y diplomada en nutrición humana y dietética. Su relación con la organización colegial se remonta al año 2008 y desde entonces ha ostentado varios cargos en la Junta de Gobierno. De hecho, antes de alcanzar la presidencia, ocupó el puesto de secretaria de la Junta durante 8 años. Es decir, tiene una larga experiencia en todos los temas profesionales del Colegio de Farmacéuticos. Fue finalista en los Premios Sanitarias 2020, que reconocen a nivel nacional el liderazgo de la mujer en el sector de la salud, y en 2023 recibió la Medalla de Oro de la Academia de Farmacia Reino de Aragón, que es la principal distinción de esta institución aragonesa en reconocimiento a su compromiso con la profesión farmacéutica y con el fomento de las ciencias en Aragón. Es decir, tenemos, puedo decir, una mujer de primera división, que dirían los futbolistas, pero realmente es una persona, si unimos ambos géneros, de primera división.
Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, me voy a ruborizar, por Dios, dicho así todo seguido. No seamos humildes, que hemos venido a meter... Bueno, luego hablamos, luego Luego hablamos. Bueno, y simplemente para los que me conocéis, pero para los que solo me conocéis de estar aquí a ratitos detrás del micrófono, como organizadora de este ciclo de encuentros con la ciencia, que para los que no habéis venido antes, pues que sepáis que llevamos ya 23 años. Bueno, que esta es nuestra edición número 23, es decir, que nos hemos ido haciendo maduras en este tiempo. ¿Vale? Bueno, estamos aquí, o estoy aquí en este caso, pues un poco por hacer el paralelismo. Ella como presidenta del Colegio de Farmacéuticos y yo como decana del Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra. También puedo decir que no había habido mujeres antes, pues bueno, hemos tocado allí esa posición y ojalá haya más mujeres que nos sigan. Aunque ya veréis luego que pensamos que tiene que llegar quien el mejor, la mejor, pero hay muchas mejores. ¿Qué más os quería decir? Mi profesión no es esa, eso me ocupa los ratos libres. Soy catedrática de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y sí que puedo decir que, bueno, que en el cargo de decana del colegio soy vicedecana, porque antes sí que fui decana en la Facultad de Ciencias durante 8 años, lo cual pues me permite al menos en este coloquio, espero, poderme defender. Entonces ya con esto yo ya no quiero decir nada más. Empezamos y como le he dicho, porque claro, yo sé lo que voy a preguntar, pero... Pues sí, señor. O sea, estoy rodeada de amigos. Entonces aquí tenemos al fotógrafo que me hizo una sesión magnífica y que si ustedes necesitan que les hagan una buena sesión de fotos, se pone en contacto conmigo y me pongo, ¿querías la botella que me... Ahí? Están en todo. Bueno, empezamos. Y voy a hacer una pequeñita introducción y entramos. La responsabilidad profesional tiene muchas facetas. En el caso de Raquel, además de la derivada de la actividad colegial, se añade la que corresponde a su actividad empresarial. En un caso, alcanzar esta responsabilidad exigió el apoyo de compañeros en tu elección como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. En el segundo, como empresaria, supongo que debiste centrarte más en cuestiones económicas, mercantiles, relacionadas también con terceros. Háblanos de las diferencias que has encontrado entre llegar a un sitio convenciendo a los compañeros farmacéuticos para que te votaran o en la otra situación y con los otros problemas que pueda haber derivados del propio negocio, tratando con banqueros, con clientes, siendo que ahora estaremos acostumbrados, pero pensad que no había habido presidentes en el Colegio de Farmacéuticos y que habitualmente, aunque había mujeres en las farmacias, muchas veces quien llevaba todo el negocio detrás eran hombres. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, a Ana y a Juanjo, que son mis interlocutores en este evento. Como farmacéutica empresaria, en la versión empresaria, pues nosotros he de decir que hasta hace muy poquitos años, y aún así de forma muy tímida, no hay formación empresarial en las universidades. Es decir, salimos a la calle y búscate la vida y el lema farmacéutico de Hágase según arte, que es el que implica las fórmulas magistrales, pues es el que tenemos que aplicar muchas veces en nuestra vida. Y evidentemente, pues tienes gente alrededor en la que te intentas asesorar, amigos, familiares, y otras veces pues te tienes que fiar del banco. Unas veces acierta, otras no, y la gran mayoría de ellas se aprende siempre. Entonces, pues en mi vida profesional, digamos que he tenido bastante suerte, por decir de alguna manera, ¿no? Pero también la persistencia y el empeño y el querer llegar a determinados sitios, pues hace que esa suerte parezca igual más fácil, ¿no? Pero no quita que haya trabajo detrás. La parte empresarial, desde que estoy en el colegio, los 4 años que llevo de presidenta, que no han sido nada fáciles, por cierto, como nota, diré solo que tomé posesión el 17 de marzo del 2020, ahí lo dejo, toda la pandemia.
No, se me ha ido. Durante los 4 años que he estado de presidenta y los 8 que he estado de secretaria, en el colegio tenemos dedicación exclusiva, con lo cual yo he tenido que poner una persona para que esté en la farmacia, porque en la farmacia siempre tiene que haber un farmacéutico responsable, si no está, tiene que estar el titular, y si no está el titular, tiene que haber una persona que esté nombrada como sustituto. Y yo tuve que conceder mi confianza en otra persona, que aunque yo iba cuando podía y estaba, pues era al final la persona que se hace responsable de llevar tu negocio. Quizá no la parte económica de las cuentas, porque esa te encargas tú de gestionar todo, pero sí toda la parte legal sanitaria, que tampoco es fácil ni delegar muchas veces, ni enseñar y aportar a esa persona los conocimientos necesarios para que eso se haga como a ti te gustaría que se hiciera, como lo harías tú, y desde luego encontrar la persona responsable en cuanto a responsabilidad profesional, una persona seria, sensata, etcétera, que puede llevar eso para dejar tu casa y de lo que tú comes, porque yo como de mi negocio, en manos de otra persona. Entonces tampoco no es fácil. Desde el punto de vista del colegio, pues digamos que las mujeres siempre ponemos un puntito, ¿no? Le damos un carácter distinto. En una casa donde solo hay chicos, el ambiente es distinto que cuando entra alguna chica o con una casa donde hay chicas. Entonces, eso se puede extrapolar a todos. Son diferentes sensibilidades, ni mejores ni peores, pero son puntos distintos. En una casa donde solo hay chicos, probablemente haya muchos gadgets electrónicos, y en una casa donde haya más chicas habrá igual más cosas de decoración y más plantas. Somos diferentes, no tiene por qué ser una cosa u otra, ¿no? No vamos a hablar aquí de géneros en este aspecto, pero sí que es cierto que podemos darle un puntito distinto. Y eso pues a veces se nota en el trato o en otras pequeñas cosas, ¿no? En alguna sensibilidad diferente. Por lo demás, yo no he tenido diferencias en cuanto... A mí me han tratado bien, era mi casa. Me refiero que estaba en mi casa, estaba en el colegio y yo ya desde el 2008 perteneciendo a la Junta y andando por allí. Entonces, yo en ese aspecto no he notado diferencias. Luego ya comentaremos alguna cosa de alguna anécdota que tenemos por ahí, pero vamos, en general, yo no me he sentido, que es una percepción personal. Igual han intentado hacerlo y sentirme diferente, pero yo no me lo he sentido. Pues tampoco voy con esa mentalidad de que porque sea chica me tienen que hacer unas cosas que no me harían si fuera chico, ¿no? Pero igual vas ahí en plan un poco a veces como todoterreno. Yo no lo he sentido. Si desde fuera lo han intentado hacer o no lo he visto o no lo he querido ver. Muy bien. Yo, a ver, ¿qué os podría decir yo? Yo, no tanto como mujer, sino las mayores diferencias, fíjate, a la hora de progresar dentro de la universidad, era en la primera etapa la edad. Cuando competías con personas mayores que tú, pues allí sí que empezaba el tema de la antigüedad o el tema de qué era más urgente o sí, quién tenía más necesidad o más urgencia de acabar sacando una plaza. Entonces yo esa sensación sí que la he sentido, Y ¿eh? En sigue alguna de estando. las plazas que me presenté y alguna no saqué, que sí que pesaba mucho en el tribunal la situación personal de cada uno y sobre todo pues pesaba si las otras personas iban a tener más oportunidades o no. Es verdad que el currículum acaba mandando bastante, pero esa parte humana de esta persona tendrá más oportunidades después o no, pesó sobre todo en las primeras etapas, en esa etapa de seguir en precario, como están muchos jóvenes hoy en día, o poder estabilizarse ya como profesor de universidad. Entonces yo sí que sentí una discriminación, pero no por género, no por sexo, sino, insisto, por un tema de edad. Ante currículums muy parecidos no se valoraba que se hubieran conseguido el menor tiempo, podemos decir. Y eso yo creo que sigue pasando, que muchas cosas se están midiendo a peso y evidentemente pues el que tiene más años pues ha tenido tiempo para tener más cosas, no siempre es así, evidentemente. Y luego, a ver, cuando saqué la cátedra, la saqué yo y yo era la más joven, ¿eh? Entonces allí sí que eso no pesó. Allí ya pesó currículum y pesó otros méritos. Pero sí que yo he solido decir que lo que es el progreso he notado eso. En el trato personal, con compañeros, pues eso dependía de la persona. Había compañeros que daba igual que fueras, o sea, que los que estábamos alrededor fuéramos mujeres u hombres,
pero sí que había algún profesor que se sentía más incómodo en según qué actividades si lo tenía que hacer con una mujer. Por ejemplo, ir a congresos no es lo mismo si vas en grupo, como vayas 2 personas, es más complicado si se es hombre y mujer. Entonces ya allí pude notar algo, nada más, en ese sentido. También digo que yo creo que en nuestra época somos unas privilegiadas, o en según qué ámbitos somos unas privilegiadas. En el ámbito del Estado, pues las mujeres y los hombres es difícil que haya una cierta discriminación, pero en otros ámbitos no. O sea, yo recibo de vez en cuando la petición de proponer estudiantes o ya graduados para ocupar según qué tipos de puestos de trabajo. En muchas ocasiones la empresa no dice nada, dice quiero el mejor, la mejor. En alguna ocasión sí que me han dicho para este puesto, evidentemente no se puede decir, pero que sepas que no vamos a coger una mujer. ¿Vale? Entonces, sí que he vivido en piel ajena que en según qué puestos de trabajo todavía se piden hombres, pues ¿por qué no? Se tiene una imagen de que en según qué puestos de mando pues tiene que ser una mujer. Entonces, bueno, o sea, no puede ser una mujer. A nosotros nos Prefieren no pasa lo tener... contrario. Muchas veces en la oficina de farmacia, por ser un trabajo sanitario muy cercano, muy asistencial, se prefieren mujeres que hombres. También es cierto que nuestra profesión, el 74% es femenino. Entonces, bueno, lo entiendo que ocurre, pero es una pena, porque al final estás desarrollando un trabajo y ese trabajo te da igual si pones falda o pantalón, por decir de alguna manera, ¿no? Te va a dar lo mismo porque lo que vas a hacer es desarrollarte haciendo una labor que va a saber hacer todo el mundo que haya estudiado eso y que va a poder desarrollarse igual. Bueno, que a nosotras no nos tienen que convencer, ¿no? No, desde luego. Bueno, insisto en algo más. Como he dicho, creo que somos privilegiadas en el sentido que hemos tenido esa posibilidad de progreso y de, bueno, pues seguir alcanzando metas. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has tenido para romper ese techo de cristal? ¿O has tenido que renunciar a algo? Siempre, todas las decisiones siempre hay una renuncia. Yo he tenido que renunciar a, a cuestiones a tiempo personal, evidentemente, porque el estar en el colegio me genera mucho tiempo de ocupación. Si luego tienes que estar en la farmacia también en determinados momentos, compaginar procesos de vacaciones o de bajas de personal, etcétera, que también tienes que coordinar, pues a veces andas que vas de un lado para otro y no siempre es fácil de gestionar y ahora afortunadamente hay muchas cosas que se pueden hacer por teléfono, incluso por internet, con nuevas tecnologías y te evita el tener que estar físicamente o desplazarte a determinadas reuniones. A pesar de que a mí me gusta mucho el contacto personal porque creo que se gana muchísimo en ello. Pero sí que es cierto que a veces hay barreras. Estas barreras pueden ser generadas muchas veces por nosotras mismas, porque nos han inculcado una educación en la que desde pequeñitas nos están diciendo que somos las que tenemos que encargarnos de los cuidados. Y estos cuidados, cuando no son de los mayores, son de los pequeños, y cuando no de los medianos, y cuando no de todos. Y que tenemos que tener una serie de responsabilidades, generalmente en casa, y luego ya te dedicas a lo que tú quieras en tus ratos libres, ¿no? Como si el desarrollo personal y profesional no fuera importante, no fuera igual de importante que poder dedicarse a gestionar una casa o a gestionar los cuidados de unos familiares a los que tú quieres cuidar. Me da igual que sea un bebé que sea un anciano, me da lo mismo, ¿no? Pero si en un momento dado renuncias a hacer eso, ya te tachan, pero vamos, con una cruz roja, pero gordísima, porque parece que estás haciendo ahí un sacrilegio. Entonces, creo que se debería normalizar, que cada cual se pudiera dedicar a lo que mejor se le diera. Pues a mí se me da fenomenal planchar, ¿por qué no voy a planchar? Pero si hay otra persona que se le da estupendo y es un chico, ¿por qué no lo va a hacer? Porque no sé, que hay que gestionar las cosas según las capacidades. Hay veces que no te queda más narices. Si te salgo con una camisa con 5 arrugas, pues para adelante, ¿no?
poniendo un símil, pero que sí que hay veces que nosotros mismas somos las que nos ponemos las barreras, porque tenemos ahí un run run de culpa metido durante hace muchísimos años, durante muchos años y ancestralmente también, que hace que nos sintamos mal si salimos de casa dejando otras cosas que se supone que deberíamos estar haciendo para hacer otras actividades. Y si encima te dedicas ya no a una empresa, sino además a hacer actividades que no son remuneradas, que son públicas, que tal, y te parece que estás escaqueándote de todo intentando ir de paseo por ahí, ¿no? Dedicándote a otras cosas con excusas. Yo añadiría algo más a lo que has comentado, que efectivamente yo simplemente piensen en lo que voy a decir ahora, o sea, piensen lo que voy a decir ahora. ¿Qué pensarían nuestras madres si nosotras anteponemos el marcharnos por motivos de negocio, de viaje, porque tenemos que salir y dejamos a nuestros hijos al cuidado de quien sea? O si el que lo hace es el marido. Si lo hace el marido es lo habitual, o era lo habitual. Si lo hace la mujer, y conste que mi madre siempre se quejaba de que era la única hija, porque era la única hija, estaba rodeada de hermanos hombres que no había podido estudiar ni siquiera el bachiller, ni siquiera carrera. Cuando yo lo hacía, decía, qué complicado es, hija, es que no te veo, es que no te veo viajando y dejando a los hijos que se quedaban con mi marido en ese momento, porque mi marido en ese momento a lo mejor no viajaba y se podía hacer cargo. Entonces, el tema de la educación, desde luego, lo tenemos allí, pero luego aparte tenemos en ese atrevernos está la incomodidad de estar en el escaparate. Y voy a explicarlo. En un puesto de gestión de responsabilidad, una presidenta, una decana de un centro, tienes que dar mucho la cara públicamente. Estás allí. Cualquier problema, eres tú la responsable, sales, incluso según lo que hagas, sales en los periódicos, puedes salir en los periódicos. Frente a este tipo de puestos, yo lo que he observado, buscando luego quién iba a seguir o quién se animaba a ocuparlos, que la mayoría de las mujeres no se lanzan. Yo esto lo he comentado en algún coloquio, me dicen, ¿estás segura? Digo, es que el entorno es que lo vemos. He dicho, fui la primera decana de ciencias, es que no se ha presentado nadie más, ni entonces, ni después, ni antes. En otros puestos, las últimas elecciones a rector fue la primera vez que nos presentamos 2 mujeres. Nunca se había presentado ninguna mujer. O sea, hay muchos puestos de responsabilidad donde la mujer, en parte por las obligaciones familiares, que sí, o sea, yo también en un momento dado esperé a que los niños fueran un poquito más mayores para lanzarme, pero luego viene la segunda parte, que es el miedo escénico o el miedo a que te echan en cara cosas. Y eso sí que no es fácil. O cuando viene un periodista a hacerte una entrevista. La primera entrevista con el periodista le pedía las preguntas por delante, que no lo suelen hacer, pero decías, a ver qué digo, y aún así con un miedo de no meter la pata. Entonces, yo creo que eso también, en parte por la educación que hemos recibido, quizás es pues, un poco más temerosa o más miedosa o más prudente, si queremos decir eso, y nos lanzamos o meditamos más las cosas y nos cuesta lanzarnos un poco más. A ver, los equipos generalmente no solo son de mujeres, sí que hay más, son mixtos, con lo cual a la hora de tomar decisiones y de madurar las decisiones y meditarlas y discutirlas sobre todo, se ven muchos puntos de vista, pero al final el que da el paso y la decisión que se toma es la que se traslada, la cara visible sí que somos nosotras en este caso. Y sí que es cierto que puede ser, porque luego viene el ¿para qué me voy a meter en estos jaleos? Total, no voy a ganar nada y solo me voy a llevar problemas. No, pues bueno, pues tenemos que ser de meternos en charcos, yo creo, para poder estar en estos puestos en general. Y siendo chicas, pues yo creo que con un plus más, porque sí que cuesta convencer. Y luego hay un tema que no sé si tenías pensado, pero ya te lo lanzo por si quieres. La dichosa, y disculpadme que sea así porque estamos en periodo preelectoral y vamos a preparar candidaturas ahora, ley de paridad. O sea, un 40% mínimo del sexo menos representado, del género menos representado. Es decir, yo tengo que llevar un 40% de chicos en mi candidatura, que son de 25 que tenemos que ser, son 10, para que pueda presentar la candidatura. Porque si no, el 1 de julio de 2026 tengo que dar explicaciones. Tengo que quitar chicas. En mi carrera
en mi profesión, en mi ámbito, en Zaragoza, hay más de un 70% de mujeres. A mí se me ocurren muchísimas mujeres, quizás sea porque trabajo más con ellas, porque me relaciono más con ellas que igual con algunos hombres que están en la farmacia, pero no en la farmacia, oficina de farmacia, sino en todos los ámbitos. Pero es cierto que yo tengo que pensar en mis 10 chicos que tengo que poner. Y si no quiere fulanito y me dice que no, tengo que buscar otro obligatoriamente. Y entonces igual tengo que quitar a una chica que sea buena para poner a un chico. Lo han hecho, no lo han hecho con esa intención, pero al final lo que queda escrito blanco sobre negro, o sea, negro sobre blanco, es eso. Y lo hablamos con un alto cargo del Ministerio de Sanidad y se quedaron así como de, no era la intención ya, pero es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues cumplirlo. Y eso es un problema. Y me da igual que sea discriminación positiva para conseguir cosas que discriminación negativa porque hay. No debería haber discriminación, ese es el tema. Deberíamos tenerlo tan interiorizado que fuera la persona con las mejores cualidades, pero que todos los géneros, todas las personas tuvieran las mismas oportunidades, que nadie se le encasillara para unas labores o para otras, salvo que tuviera unas habilidades y unas capacidades estupendas para poder hacerlo, que luego, como esto no ocurre así, al final tampoco, es lo que decía, que tampoco igual no estamos muy convencidas nosotras mismas como mujeres, ¿no? Y estamos ahí como esperando que nos den un cupo para poder estar. Pero a veces esto se nos vuelve en contra. Sí, a ver, que a mí también me ha pasado. Yo en estos momentos soy directora de mi departamento y nosotros los comités, las comisiones de, vamos, ya lo diré, los grupos para poder hacer cualquier concurso público nos piden 5 nombres, ¿vale? Entonces la paridad, ¿qué nos está pasando? Nosotros lo hacemos por sorteo. Llega un momento que ni para favorecer a un candidato o a otro tal, era por sorteo. Entonces las bolas mandan. ¿Qué pasa? Que en la parte de, por ejemplo, de catedráticas somos más mujeres en este momento en el departamento que hombres. Las probabilidades de que salgan mujeres es muy elevada. Incluso alguna vez ha habido, eh, pues los que iban a juzgar eran 5 mujeres o 4 mujeres y un hombre o 3 y 2. Bueno, si es 3 y 2 no hay problema. Si es 5, me llaman. Evidentemente lo mismo. Un hombre tiene que estar en el tribunal que juzgará esta plaza. Sí o sí, digo, pero esto no lo hacíais para que estuvieran visibles las mujeres porque en general están menos visibles. Sí, pero tal, vale. Se ha admitido que a nosotros desde luego nos está ahorrando un problema que pueda haber 4 y 1, es decir, con que haya un hombre en el ámbito universitario, por lo menos en la Universidad de Zaragoza, ya se conforman. Pero claro, ¿esto dónde está pasando? Está pasando en las áreas donde, o en aquellos momentos donde sí que hay más mujeres, pues salen mayoría de mujeres, sobre todo pues si al final la forma de elegir pues es como estamos diciendo, a sorteo, y entonces allí las probabilidades, si hay más mujeres, van a salir más mujeres. Yo con esto de la paridad, que en el ámbito del Estado pues puedo no estar de acuerdo y en muchos ámbitos tampoco, pero vuelvo a decir que somos afortunadas. Yo creo que hay ámbitos y sociedades donde sí que tendrían que aplicar algo de paridad porque va a ser casi imposible que la mujer pueda llegar llega a tener oportunidades suficientes como para alcanzar pues una igualdad de ventajas o de progreso en su trabajo si no se aplican pues estas medidas que a nosotras nos parecen que pueden ser desmedidas, pero que en otros sitios la mujer lo tiene todavía muy, muy, En muy otros difícil, países, en otros países o en otros ambientes. Es decir, nosotras tenemos una educación superior. Las mujeres que han tenido oportunidades de educarse tienen más oportunidades de progresar, pero en la sociedad en general, si una familia no podía, con la educación que hemos tenido, se dejaba atrás a las chicas y eran los chicos los que estudiaban. Entonces yo aquí, según en qué ambiente me callo, porque sí que entiendo que o se echa una mano o las chicas no O va a estar progresan. complicado. Pero no podemos olvidar una cuestión que es prioritaria. En el 90% de los casos, las mujeres somos las que educamos, las que se encargan de la mayor parte de la educación, o por lo menos hasta ahora era así, porque el hombre salía a trabajar, entonces la mujer estaba con los niños en casa. Los llevaba al colegio, los recogía, les daba de comer, los estaba con ellos por la tarde, les echaba una mano en los deberes. Somos las que hemos educado. Y hemos educado a veces mal. Nos hemos autodiscriminado.
Entonces, tenemos que cambiar la forma que tenemos de ver, ¿no? De ver la situación para poder transmitirla correctamente, porque si no, el mensaje que damos es erróneo. Y seguimos haciendo discriminación nosotras mismas en contra de las mujeres, una cuestión por cuestión de género, que no por cuestión de oportunidades o por cuestión de, si solo hay para uno, pues que se lo lleve el mejor, el que tenga más opciones, pero a veces no es así. Entonces, a veces nos tenemos que dar una pensada también, ¿por qué hemos llegado muchas veces a esta situación? Pues mira, entre otras cosas, porque vivíamos una sociedad donde la mujer no podía ni sacar dinero del banco, Sí, bueno, ni esa es tener otra. Yo una no lo llego a cuenta. vivir, afortunadamente, porque para mi Pero, genio. claro, nuestras madres sí. Entonces, aunque te intentaran educar o sea, yo lo que sí observé en la educación en mi casa es que las chicas aprendíamos a hacer todo, pero los chicos no aprendían a hacer todo. O sea, a los chicos no se les enseñaba ni a coser, ni a hacer punto, ni ese tipo de labores. A las chicas sí que nos enseñaron eso y más cosas, clavar un clavo, hacer alguna otra cosa, pero en una sociedad que no ayudaba, pues Ya, es es complicado, es complicado, es complicado. complicado. Enlazo con lo que acabo de decir, que no dejan de ser temas y en las personas que nos acompañan aquí, yo estoy muy orgullosa de tener el público que tenemos aquí en Encuentros, porque yo digo que la edad media habitualmente estamos en los 70 años. Y a mí eso me parece muy bueno, llegar a una edad, y cuando digo edad media, pues tengo alguna compañera que es bastante más joven que yo, que ha venido a vernos, con lo cual baja un poco la media, pero se está subiendo pues la media. Entonces llegar 70, 80 años o más que nos vienen a oír, me gusta tener este público, pero soy también sensible de que creo que mucho de lo que estamos diciendo luego participaréis, pues sí que lo han vivido en carnes propias, lo difícil que ha sido en según qué épocas. Ya salió este tema en otros debates y también nos hemos encontrado muchas veces con un negacionismo femenino frente a la discriminación. O sea, en esta misma sala, hablar de la diferencia de oportunidades en la generación anterior y alguna señora pues sentirse ofendida diciendo que ella había elegido lo que había querido, había podido estudiar magisterio, o bueno, el título de magisterio en aquella época se sacaba con el bachiller y un poquito más, y que había sido personalmente la que había elegido quedarse en casa a cuidar a los niños. Claro, una se queda así y dices, vale, lo has podido elegir, pero la presión social que hay o que había para que a la hora de elegir si alguien se tenía que quedar en casa fuera la madre y no fuera el padre, pues eso se ha vivido. Entonces, ¿tú te has encontrado con ese negacionismo de esa realidad en personas, en mujeres ya formadas, diciendo, no, no, es que yo he hecho lo que he querido y no había discriminación porque la que valía hacía lo que quería? La verdad que en el ámbito en el que yo me he movido de la profesión, no lo he visto demasiado, es cierto, en el ámbito de farmacia y de mujeres sanitarias. Creo que, no, estoy pensando ahora sí, no, yo creo que no lo he visto, afortunadamente, ¿eh? También me alegro de ello. Que luego alguien haya querido decir, mira, pues tengo una situación económica holgada y no me apetece desarrollarme profesionalmente porque no quiero y no quiero tener una atadura con esto, sin ningún problema, porque incluso igual no han tenido niños. ¿No? Que no digas, me quedo en casa con los niños, ¿no? Simplemente se han dedicado a otras cosas o han estudiado una carrera y luego han derivado en otra actividad. Pero en general no lo he vivido, no lo he vivido. Muy bien. Yo muchas veces lo que digo es que cada uno es hijo de su tiempo y entonces, bueno, pues si el tiempo que te rodea, las circunstancias que te rodean no te gustan y ves la posibilidad de cambiarlas o mejorarlas, pues adelante. Pero sí que es verdad que la historia de España, que hemos sido afortunadas de nacer unos Un años poquito más tarde que después. nuestras madres o una generación más tarde. Bueno, las dos tenemos formación científica, no he sacado el tema de la ciencia todavía, pero lo saco ahora a colación. Durante los últimos años se está fomentando la entrada en carreras STEM. Para los que no están familiarizados, STEM viene de ciencias, tecnologías, tecnológicas y matemáticas, hablando en inglés. Entonces se está promocionando, habrán oído eh, esta campaña que hay, pues para que las mujeres estemos presentes en todas las titulaciones de estas características, al menos en igualdad, ¿vale?
Yo quiero aquí hacer algún comentario porque hay una enorme diferencia dependiendo de si estamos hablando de titulaciones tecnológicas, donde sí que es cierto que en las ingenierías en general hay un porcentaje más elevado de hombres que de mujeres estudiando, me estoy refiriendo a la hora de estudiar, pero si la comparamos con las biomédicas, allí sí que hay una mayoría de mujeres. Hablemos de medicina, hablemos de farmacia, posiblemente también son más Enfermería ya, mujeres, tremendo. enfermería. Y si nos fijamos dentro de las de ciencias, en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, pues allí tenemos un variadito, desde titulaciones como química y biotecnología, donde hay más mujeres que hombres. Tengo que decir que de todas maneras, que si hace 10 años en químicas éramos un 70% las estudiantes que había, ha bajado ahora ya un 60 o un 50 y tantos. O sea, allí sí que está entrando ahora algo más de chicos que de... No que de chicas, pero ha aumentado el porcentaje con respecto a otros años. Pero, por ejemplo, en físicas pues sigue siendo mayoría hombres, aunque también se va igualando un poquito más. Quiero decir con esto que no hay una correlación clara en que fomentar la presencia de mujeres, así en forma general, como se dice, en las titulaciones STEM, pues habría que matizar. Y que quizás que lo que mejor se nos ocurra es fomentar la presencia de niñas, de chicas, en las titulaciones de ingeniería, sea necesario para conseguir pues, una mayor igualdad o una mayor igualdad Quizás. de oportunidades, siendo que sí que considero que la mujer tiene que estar en todos los ámbitos. ¿Tú crees que se debería hacer alguna otra cosa o Yo cómo ves este tema de tanta presión para este tipo de titulaciones? creo que se debería enseñar un poquito más para qué sirven las ciencias y todas las tecnológicas desde el colegio, porque a veces no las profesiones, cuando le preguntas a un niño qué es lo que quiere ser, pues sale lo muy típico, ¿no? Lo que ve muy evidente. Y igual todo el tema de las ingenierías, por ejemplo, las investigaciones, no se ve y se queda ahí. Cuando alguien decide por dónde va a tirar en unos estudios, qué asignaturas va a elegir y qué áreas va a elegir, pues muchas veces al principio la decisión viene marcada por no qué es lo que quiero llegar a ser, sino qué es lo que mejor se me da. Pues las matemáticas se me dan fatal, las dejo ahí, la física y la química no quiero ni volver a verlas. Si lo que se me da mal es la historia o estudiarme de tocho ahí determinadas cosas, pues igual tiro para otros lados. El tener gente alrededor que tenga determinadas carreras, que tenga determinadas habilidades y se dedica a determinadas cosas, también nos influye mucho. Entonces, si tengo informáticos alrededor y me gusta mucho, pues igual tiro para informática. Si tengo gente que es de ciencias, pues igual tiro para ahí. Y luego, yo creo que también es muy revelador la imagen que tenemos de determinadas profesiones. Si tú te ves trabajando como ingeniero, ¿cómo te ves? Igual con botas en una obra subida a un andamio y tal, Claro. o te ves en una empresa haciendo cosas extrañas, o te ves ahí de traje y corbata. Entonces, esa imagen que podemos tener de cómo nos veríamos si estuviéramos trabajando en esto, puede que también haga que no derivemos o que sí que derivemos hacia una profesión concreta. Sí, que Igual hay que... bueno, faltan referentes Y faltan referentes con con casco. casco, en mujeres, para normalizar todas las profesiones. Pero yo creo que O en un también camión o el quitar las imágenes que podemos tener preestablecidas de qué puede ser la imagen de X, pues también puede ser interesante para que se desmitifique un poco y entonces digas, ah, bueno, pues es que igual no es que sea tan complicado que yo me pueda llegar a hacer este trabajo, ¿no? Que pues como me gusta la química, la física, las matemáticas se me dan bien y el dibujo fenomenal y me gusta trastear con cacharritos, pues igual la ingeniería, yo qué sé, de informática o de electricidad y tal, pues, o la mecánica, pues puede ser uno de mis trabajos. Pero si igual lo estamos viendo con que tú vas a estar metido en un taller de barro de grasa hasta aquí porque estás trabajando con un ámbito de ambiente en el que solo hay hombres porque pues igual dices, pues igual tampoco es lo que me apetece a mí hacer todos los días por la mañana y levantarme para eso, ¿no? Entonces, hay que desmitificar también un poquito eso porque a veces podemos tener una imagen errónea que luego haga que tomemos unas decisiones en lugar de otras que no sean con todos los datos, por decir de alguna manera, con la realidad. Sí, yo creo que se va haciendo, pero sí que hay una falta de información y eso sí que es algo que se debería hacer
ya no a los alumnos, sino al profesorado de secundaria, sobre todo. O sea, digo de secundaria porque sobre todo cuando cuando el chavalito definiendo. va a definir si le gusta más esto, le gusta más lo otro. Evidentemente, algo que no conoces es difícil que lo elijas porque no te gusta, no lo conoces, ¿eh? Y sobre las salidas profesionales de las distintas titulaciones, es que se conoce poco, pero incluso dentro de la propia facultad. Yo recuerdo que organizamos las primeras salidas profesionales, pues siendo yo vicedecana en aquel momento. Y cuando trajimos que sea comerciales, que sea gente de calidad, de prevención de riesgos, de legislación, porque un producto químico no lo puedes dejar almacenado en cualquier sitio, de todas las facetas en las que podía trabajar un químico, los primeros sorprendidos fuimos los propios profesores, porque conocíamos parte, pero no conocíamos Todo. el amplio abanico que había de posibilidades. Entonces, eso desde luego es algo que hay que hacer para que se conozcan las ingenierías, se conozcan las ciencias en general y que tanto ellos como ellas, porque en algunos aspectos también ellos se echan para atrás al no conocer todas las posibilidades que pueda haber. Por ejemplo, en farmacia, ha comentado Ana al principio haciendo la presentación que había farmacéuticos en docencia. Hay un farmacéutico desde el primero que se le enciende la bombillita de que aquello puede ser un fármaco que puede ser bueno para un paciente. En investigación, en docencia, en hospitales. Hay un farmacéutico hospitalario, que es el que se encarga de toda la medicación del hospital. Hay un farmacéutico enseñando en las universidades a los farmacéuticos, a los médicos, a los enfermeros, a todos los profesionales que estudian farmacología, por ejemplo. Son los que se han encargado de cuidar todo el tema de salud pública, junto con otros profesionales también, en las residencias y durante el COVID. En salud pública hay muchos farmacéuticos. Son los que hacen las inspecciones en las piscinas para que el cloro esté bien, en determinadas, en los alimentos, en bares, tal, junto con veterinarios. O sea que hay farmacéuticos en muchos sitios que generalmente no sabemos que se pueden dedicar a eso. Los nuestros propios a veces no lo saben y tenemos que ir a las universidades a explicarle, como decías, y se quedan sorprendidos que hay muchas opciones. Sí, sí. He dedicado a la enseñanza en secundaria y bachillerato. Sí, casi se oirá. Hola, sí. Sí. Me he dedicado a la enseñanza en secundaria y bachillerato, lo que optaba para cuando iban a tener que decidir a la hora de selectividad qué carrera finalmente iban a elegir, sí que les derivaba a ir a esas facultades a las cuales supuestamente les podía llegar a interesar, para que se familiarizasen con el lugar físico, para empezar, no tuvieran inconveniente en atreverse a preguntar a los que pudieran ser de primero de carrera o a los que eran mayores todavía, qué cosas les interesaban, qué cosas eran más complicadas, qué habían visto a lo largo de ese tiempo que estaban ahí metidos, que podía estar bien o mal, o que si ellos tenían un resquemor, ¿no? Porque yo he tenido alumnos que han empezado primero de carrera, como todos sabemos, en primero de carrera muchísima gente ha abandonado porque tenían unas expectativas y para nada se cumplían cuando empezaron a ver el nivel de dificultad o lo que finalmente podía acabar siendo el ejercicio de esa carrera o esa profesión, ¿no? Y luego también lo que yo en algunas ocasiones conseguí es que profesionales del ámbito que fuese vinieran al instituto para explicar y contestar a preguntas, adelantándose así a que esos alumnos no tuvieran ese fracaso en primero de carrera. O sea, eso es lo que se me ocurre aportar. No, que está muy bien, o sea, es una Sí. enhorabuena y gracias por esa tarea. A ver, desde la universidad ya yo creo que ya llevamos 20 años, ya llevaremos 20 años haciendo visitas a los institutos y lo contrario, permitiendo que vengan grupos a conocer la facultad y vender, y digo vender en el mejor sentido de la palabra, nuestras titulaciones. Quiero ser sincera que esto se empezó a hacer cuando se vio que bajaba el número de alumnos. O sea, no se empezó a hacer porque nos entró una vocación de mostrar
las posibilidades de nuestras titulaciones así de golpe y sopetón, sino que bajaba a los alumnos y dices, ¿por qué? Pues porque no las encontraban atractivas, entre otras cosas, porque la imagen que se tenía, ¿cuál era? La del profesor realmente que les había dado clase, que eso podía ser bueno, pero podía ser también malo. Solo veían esa parte docente. De cualquier manera, no dejaba de ser pobre la visión del profesional como tal. Entonces, bueno, allí los colegios profesionales también tenemos una tarea de hacer, de aproximarnos o de estar en contacto con la universidad, porque, insisto, en la primera jornada de salidas profesionales, y esto fue en el 2002 o en el 2000, de esas fechas estamos hablando, los primeros que nos asombramos de la cantidad de salidas que podíamos tener éramos los propios profesores. Entonces, ahora se ha abierto mucho más, con los planes de estudio sí que se está poniendo o se hace hincapié en las salidas que se tiene, pero hubo una época que no se conocía bien y claro, los profesores de universidad, que es lo que más conocemos, la parte de investigación. Entonces eso se queda pobre. Es una salida muy bonita, estupenda, pero no es la única. Y la mayoría pues no la hacen. Entonces esa tarea estaba por hacer. Claro, también se nota las matemáticas, pues todo lo que es más abstracto en la enseñanza, en las matemáticas muchas veces la comparo con la música, que tenemos aquí a unas estupendas profesoras de música y que llevan allí una academia, vamos, que es un conservatorio. Que es abstracto, o sea, una enseñanza que es abstracta cuesta enseñarla, cuesta aprenderla y desde luego como se te atragantes que ya no quieres saber de ella nada en la vida, o sea, no quieres. Entonces, el profesor de instituto tiene una gran responsabilidad en todo, en cómo explica y también en enamorar sobre las potencialidades que allí hay. Entonces, toda esta parte STEM, sí que es verdad que en el bachiller de ingeniería es que prácticamente no se nombra para nada. O sea, ahí ya es difícil, y, insisto, o sea, esa tarea de conocimiento está, pero una vez que se conoce, obligar o conseguir la paridad, ¿no? Que diríamos, pues es que no se puede. Pero además quería unir a otra cosa. Nos estamos esforzando mucho para que vengan mujeres a profesiones de tipo STEM, pero la realidad es que al menos en este país los que consiguen llegar a puestos de responsabilidad más elevados no somos ni los científicos ni los tecnólogos, sino que suelen ser los de ciencias sociales, o sea, los de las áreas sociales, jurídicas principalmente. Nuestros compañeros abogados suelen ser los que alcanzan los máximos puestos de responsabilidad en las empresas, incluso en las instituciones públicas. Entonces la pregunta es, igual nos estamos equivocando mandando a las chicas a ciencias y a tecnología, en vez de decirles, ala, iros a derecho, iros a económicas, iros a estas que tienen más futuro de progreso. Sí tenéis ese tipo de ambiciones, porque en las otras ni chicas ni chicos. O sea, tenemos sí alguna excepción de ministras o ministros químicos o físicos, pero son muy poquitos. La mayoría pues es formados en temas económicos, porque es verdad que la economía manda mucho, y en temas legales. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Nos estamos equivocando? Pues no había pensado yo en eso, fíjate, pero sí que es cierto que puede ser interesante dar una visión real. Porque yo creo que levantarte por la mañana para ir a un trabajo que no te gusta, solo porque tenga muchas salidas, estudiar 5 años, o 6, o 4, más el máster, más no sé qué, y tener que hacer algo que no te guste, solo porque vas a ganar un buen sueldo, es que se te tiene que hacer muy largo. Sí. Se te tiene que hacer muy largo. Yo toda la vida quise ser farmacéutica. A puntito de esto estuve de hacer químicas de una profesora maravillosa, y justo cuando estaba con el papel de la prescripción de la universidad, estudié en País Vasco, yo soy de Vitoria, y ese año ponía en farmacia, estaba marcado químicas. Y me dice, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Yo he venido de Barcelona, era la única mujer directora de un laboratorio, la primera que entraba, la última que salía, todo hombres a mi cargo, y era la que menos cobraba. Y tenía toda la responsabilidad. No hagas químicas. Pero no hay discriminación. ¿Qué dices? Si no hay Tal cual, discriminación. tal cual. Y me dice, haz farmacia. Tengo amigas que viven de cine. Y dije, ostras, farmacia, lo que yo he querido hacer toda la vida. Me metí en farmacia y era horroroso. Cada año era un hándicap horrible, porque era, ¿me va a gustar o no me va a gustar? Con la matraca que he dado yo toda la vida, y si ahora va y no me gusta, y cada año que iba descubriendo nuevas asignaturas y tal, y bueno, pasional total y vocacional total. Me encanta mi profesión y es una profesión maravillosa que, como os digo, tiene muchísimas salidas, tenemos una visión muy amplia de toda la sanidad y, bueno, para mí, volvería a hacerlo.
Una pero mujer sí que es feliz. cierto. Sí, Claro que creo que hay que ser feliz con lo que uno hace. Claro Entonces, que sí. hay que dedicarse a lo que uno realmente quiere, a lo que a uno le gusta. A mí en mi casa me decían que hiciera lo que quisiera, o sea, lo que realmente me saliera de dentro, lo que fuera vocacional. Porque puede haber muchas salidas o pocas salidas. Yo cuando estudié los top eran los de económicas y empresariales. Y a mí me decían, dice, estudia lo que quieras, porque si hay pocas plazas o hay poca salida y te gusta y eres buena, una de esas va a ser para ti. Pero si hay mucha salida, hay muchas plazas y muchas oportunidades, pero no te gusta, vas a estar amargada toda la vida. Entonces, creo que elegí bien. Sí, no, desde luego es el consejo. Sí, Pilar. Dirá que no, ni me había dado cuenta, perdona. No, es igual, no. Era porque como se ha nombrado varias veces, quería hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Al hilo de lo que decía ella de que en los institutos la relación que ha habido con colegios profesionales y bueno y que vaya gente de determinadas profesiones para que los chicos los conozcan y tal. Bueno, pero dos cositas quería apuntar. Por ejemplo, el tema de las estén dichosas con que las chicas hagan. Es muy interesante, yo que soy matemática de formación, es muy interesante que las hagan porque actualmente los matemáticos son los top, son los más sexys, o sea, los top. ¿Por qué? Pues porque es un poco ese chico ese chica para todo, ese chico para todo. Si se les, o sea, son capaces luego en las empresas, o sea, cuando yo hice matemáticas solo se pensaba en investigación o en profesora de instituto, ahora en una empresa. Nadie piensa, bueno, pero ¿cuál es el problema de que vaya un matemático, por ejemplo, al instituto, como he ido yo muchos años, a hablar de las posibilidades o de las aplicaciones de las matemáticas en muchos ámbitos para que esas chicas se ilusionen? El problema es que viene de atrás. El problema es que una niña y un niño a los 5 años o a los 6 años no se ven diferentes ellos no se ven diferentes en cuanto a sus habilidades. Ellos se ven diferentes, pero no en cuanto a sus habilidades. Tú le dices a una niña de 4 años, ¿te salen bien los problemas? Y ella pues aún no le han calificado y ella se considera competente para resolver determinados problemas. Pero en cuanto empiezan a tener más edad, el propio profesorado en su casa, porque claro, se ha hablado también aquí, Ana, nos han educado unas madres que no habían hecho carrera y unos profesores que eran profesoras en su mayoría y también pues era una connotación social de quien educaba en casa la mamá y en los institutos profesoras, o sea, eran mujeres muchas. Entonces había, o sea, no toda la carga está en tu madre, en lo que era tu madre. A mí, por ejemplo, que mi madre fuera ama de casa y era una mujer muy inteligente, me salvó de eso no voy a ser yo. O sea, ese es el antimodelo. O sea, en lugar de un modelo, buscar el antimodelo. Pero lo que quería decir yo es que ese profesorado que muchas veces son maestras o maestros, a los 6 años, a los 7, no tiene que decir la niña, si se esfuerza, consigue esto. El chico es que es muy inteligente. No, 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 no. Si se explican bien las cosas en matemáticas o en física, los dos son igualmente capaces. ¿Por qué a los 8 años ya las niñas empiezan todas y son más niñas? Yo no me lo creía. Tuvieron que colegas darme a los artículos para que yo me lo creyera, que las niñas cuando van ya cumpliendo 7, 8, 9 años, se creyeran todas, es que se me dan mal, es que a mi primo y a mi hermano que se le dan mejor, es que yo, claro, yo lo tengo que repetir muchas veces, tal. Es decir, hay que, desde muy abajo, hacerles comprender que sus mentes son iguales. Luego la sociedad funcionará como sea, pero sus mentes son iguales. Entonces a esa chica, si quiere ser matemática, que sea matemática. Si quiere ser filósofa, que sea filósofa. O sea, que sea lo que le dé la gana, pero que se les enseñe desde muy pequeñas a que sus mentes son las que son iguales y son competentes. Y si una chica te dice que hoy he sacado un 3 en matemáticas, bueno, porque no lo porque tenía cierta dificultad y no te lo preparaste bien, pero igual que a un chico. Igual que a un chico. O sea, yo cuando me decían, ves a los institutos, pues eso, los que hacen segundo de bachillerato para hablar de las aplicaciones, pero es que ya venían con las ideas preconcebidas. Unos ya querían hacer económicas, otros ya querían hacer físicas. O sea, viene desde abajo. A la chica hay que convencerla de que es igual de lista que un chico Claro. o más. A ver, ha habido una parte que no he comentado, pero
nosotras, supongo que te habrás encontrado, yo me he encontrado con el siguiente comentario y me lo sigo encontrando. Cada vez que nos presentamos una mujer a un puesto de gestión y la cosa va funcionando bien, hay un sector de personas que dicen, lo harás bien o lo hará bien, es tan buena como un hombre. Esa frase como, me vais a perdonar los hombres que estáis, que sois estupendos, pero como si todos los hombres fueran estupendos, pues no deja de ser un resto que tenemos muy metido todavía en nuestra sociedad sobre qué es lo que se opina. Yo, fíjate, claro, yo en mi época, yo estudié en un colegio de niñas, mis hermanos en un colegio de niños, entonces en mi clase de niñas no había niños listos y niñas listas. Y las niñas éramos listas y menos listas. Y en los colegios de niños había niños listos y menos listos. Luego cuando nos juntamos, porque ya también por motivos económicos, yo estudié en Huesca, yo me crié en Huesca, que tenían que formar las clases mixtas porque si no, no podían dar una oferta de bachiller para las distintas especialidades. Allí nos juntamos chicos y chicas. Y allí se vio, Pilar, que éramos igual de listos o igual de tontos, quiero decir, porque yo sí que cuando dicen, es que las chicas hacen mejor esto y los chicos hacen mejor aquello, pues yo siempre he dicho, después de ser madre, que yo tengo 2 hijos varones, pero en muchos aspectos puedo decir que tengo una chica o que tengo un chico si me pongo a mirar qué es lo que hacen mejor el uno o el otro o lo de más allá. Yo estoy convencida y lo he vivido, que en la medida que tú das una educación lo más igual posible, que enseñas a hacer todo, que en casa cocina más mi marido que yo, que no planchamos ninguno de los dos, ni él más ni yo, porque no planchamos, que cualquier cosa de las que hacemos las hacemos igual el uno o el otro, los hijos imitan lo que están viendo. Y entonces puede ser muy bueno decorando, porque no hace falta ser mujer para decorar y que te lleguen al despacho y digan, ¿cómo se nota que hay una mujer? Yo, pues no he tocado ni una cortina, está lo que hay, un poco más ordenado. Me intentaron engañar para cambiar las cortinas mis secretarias de alrededor. A mí no me engañaron, pero al decano siguiente sí, se cambiaron las cortinas, no hacía falta. Por hablar de anécdotas. Sí, y era la pregunta a la que nos íbamos a meter a continuación. Hay mucho que hacer en la educación. Y en la educación, no en los contenidos, sino en la forma de educar a nuestros hijos. En la medida que se normalizan todas las actividades, bueno, antes, ¿cuántas mujeres conducían? Casi ninguna. Aún seguimos siendo perezosas y cuando vamos con el marido es el marido el que conduce, muchas veces. Es algo que ya vamos, que se ha normalizado. Entonces, en la medida que normalicemos, podremos llegar, espero, a esa igualdad porque no se considera. Voy a hacer una última pregunta y ya os cedo toda la palabra a vosotros. ¿Qué cambiaría, Raquel, en tema de educación para ellas o para ellos también? Porque los cambios que ha habido en los últimos años, desde luego, en algunas cosas son preocupantes, o a mí me preocupan. O sea, yo veo qué es lo que he visto en los últimos años y llevo, aunque me dicen las redes que llevo 24 años en la Universidad de Zaragoza, llevo 24 años de funcionaria. No os cuento los que llevé por delante intentando serlo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que han pasado muchas generaciones, he visto a muchas generaciones y lo que veo últimamente en la universidad y también en la calle quizás más, son cambios de hábitos de cosas que yo creo que en mi época nos habríamos avergonzado en el sentido de que ves al típico machito alfa queriendo ser el más prepotente, vemos posturas muy hipersexualizadas de chicas que dices, pero ¿vienes aquí a estudiar o a qué vienes? Porque si yo me pongo esa misma ropa, os aseguro que no presta atención nadie en clase. Y ves a las chavalitas que dices, entonces, eso unido a que el valor de la cultura y de la formación no es precisamente uno de los valores que más se aprecian hoy en día, pues tenemos allí una mezcla explosiva. Es decir, no soy yo muy optimista en lo que estoy viendo en la calle, en las aulas, de que vayamos a conseguir una sociedad donde el que valga tenga más oportunidades y que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que el hombre. Entonces, ¿tú qué cambiarías en la formación que tenemos? En la formación desde todos los ámbitos. Creo que tiene que ser un cambio de mentalidad, un cambio de valores, de a dónde queremos llegar. Cuando quieres hacer un cambio, primero tienes que pensar dónde estoy y a dónde quiero llegar y luego buscar los caminos.
Entonces, tenemos que pensar qué es lo que queremos obtener. Si queremos obtener igualdad en cuanto a oportunidades, igualdad en cuanto a dos personas, sea el género que sea, como si son dos chicas, que tengan la igualdad de oportunidades estas dos y que salga adelante, por decirlo de alguna manera, por delante, quien más valga para ese puesto con esas habilidades, porque a veces no es un currículum solo lo que marca. Puedes tener un currículum estupendísimo, pero luego tener unas habilidades sociales de cero y no puedes estar comunicándote con determinadas Ser personas autista, que sí. según qué trabajos. Igual luego eres un comunicador estupendo, pero no sabes sumar 2 más 2. Entonces, depende qué. Todo el mundo conoce que hay los que llamamos frikis, que son el típico informático con el pelo largo porque me pasa de ponerse tal, como muy un estereotipo muy exagerado, ¿no? Y que se le da fenomenal a las matemáticas, la informática y todos los gadgets y todas las cosas tecnológicas y tal, pues ese está tan contento con la pandemia y el teletrabajo en su casa encerrado que no hace falta que salga para nada, porque si necesita algo, coge el móvil y pide la comida a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que con ese tipo de trabajo se muere, porque es mucho más social. Entonces, tenemos que ver a dónde queremos llegar. A que haya una igualdad de oportunidades, un reparto más o menos equitativo en oportunidades para que cada cual se pueda desarrollar como quiera, pues entonces tendremos que buscar el camino. Y habrá que empezar a los niños a decirles que pueden ser lo que quieran ser y que se tienen que formar para ser lo que quieran ser. Y que van a tener que saltar barreras y que van a tener dificultades, pero que no tienen por qué ser dificultades o que no deberían ser dificultades porque les encajonen dentro de unos estereotipos concretos, sino que pues, me gusta ser, igual hace unos años decir que ibas a hacer enfermería siendo chico era poco menos Sí. que calificarte ya una condición sexual, por ejemplo, y ocurre. Y hay matronas que son chicos y son heterosexuales y no tiene nada que ver. Y no sé, y hay gente que en Asturias, se me ocurre ahora mismo, ha estado trabajando en la minería y se bajaban a la mina, igual que otros hombres, y estaban haciendo el trabajo igual. Que a veces hay trabajos que físicamente pueden decirnos que no somos capaces de, pues bueno, que nos pongan a prueba. O que cambien de trabajo, que tampoco es bueno. Que nos pongan a prueba. Que si hay que hacer la fuerza bruta, el pobre hombre que haga eso También, ¿no? igual O llegará persistencia. mayor. A veces las mujeres somos mucho más persistentes y más tal, o tenemos una capacidad de resiliencia mucho mayor porque nos han tocado aguantar los 57 porqués de los niños un día tras otro y al final aquello curte. Bueno, Entonces, yo eso se lo he dejado más a mi marido. yo el día que mi sobrino, después de no sé cuantísimos, estábamos por teléfono afortunadamente, mi madre y yo, y después de no sé cuantísimos porqués, y contestando ya las dos, casi riéndonos, no nos veía la cara, afortunadamente, va y nos suelta un ¿para qué? Y entonces ya dije, Dios mío, como ahora empiece con el ¿para qué? Después del por qué ya estamos muertas. Entonces ahí ya nos rompimos a reír y ya yo creo que el crío dijo, por aquí no voy a seguir, que no voy a tener mucho éxito, pero bueno, perdón por la anécdota. Bueno, ¿algo que quieras añadir antes de pasar al público? Pues sí, por desmitificar un poquito esto. Quizá por la forma de ser personal, por la forma de tomarme las cosas y porque soy de meterme en charcos, como os he dicho antes. Yo no he notado o no he querido percibir, también es igual la disposición a ello, demasiadas discriminaciones durante mi vida personal, laboral y profesional. Sí que es cierto que ha habido veces que ves venir la zancadilla y luego el acta sí que parece que tienes algo. Pero creo que eso pasa en todos los sitios. Igual es una percepción personal, entonces tampoco estoy aquí como para criticar, sino por ver que a donde yo he llegado, que al final he llegado porque he sido la que se ha presentado. O sea, no por otra cosa, que igual hay gente muchísimo más válida que yo, pero que no ha dado el paso. Que otras personas, otras mujeres deberían dar el paso porque son muy válidas y deberían poder quitar todas las barreras que tienen, muchas veces mentales, para poder acceder a determinadas cosas. Sí que es cierto que eso implica tener capacidad de organización en cierto modo, tener mucho tiempo para poder dedicar y asumir lo que estás dejando de poder hacer en ese tiempo que estás dedicando. Porque lo que yo estoy dedicando en una cosa, yo estoy ahora aquí, no estoy en mi farmacia, estoy ahora aquí, no estoy tomándome un vino. O sea, siempre hay una renuncia a cualquier elección y hay que asumir eso. Entonces, como mujeres, muchas veces no somos
no es que no seamos valientes ni seamos capaces, sino que además puede que valoremos demasiado más lo que podemos perder que lo que podemos hacer. Y eso hace que no avancemos en determinados puestos. Que no nos postulemos a salgamos o no salgamos, no damos el paso adelante. Volvemos al tema de la normalidad. Lo que no nos parece lo habitual, estamos... Claro, pero algo también más viene por un incómodos. tema de educación. Sí, Viene sí, por un tema de claro, educación. claro. Muy bien. A ver, creo que había palabras pedidas. Y por aquí también. Yo allí no os voy a dejar que os peguéis, Perdonad. Verónica. Bueno, aportar un Venga. poquito lo que pueda en el sentido de que como pedagoga siempre hemos decidido pensar que era así, que educa a la tribu, es decir, no educa a un profesor ni unos padres además de. Educa a la tribu quiere decir que el señor que está en la calle o que está vendiendo en la carnicería tiene algo que decir cuando un comportamiento es incorrecto, por un lado. Es decir, que ahí nos tenemos que meter, pues, sociedad. abuelitos, papás, hermanitos, el señor que va vendiendo no sé qué por la calle. Y luego decir que en este momento el hecho de las redes, el hecho de la inteligencia artificial que avanza a pasos agigantados, nos obligaría en algún momento a tener en cuenta los códigos éticos a los cuales debemos de llegar por consenso o como pueda llegarse a tener esa forma de llegar a todos estos posibles futuros profesionales, en tanto que sus aptitudes, sus formas, sus intereses, es decir, todo eso es tan complejo y tan amplio que o nos posicionamos desde el ángulo inteligencia artificial o si no estamos en pequeños micromundos accediendo a pequeñas cositas. Y con eso pues realmente se nos comen. Bueno, nada más. Sí, una puntualización de lo que has comentado de las redes sociales. Creo que los jóvenes nuestros, de las generaciones que tenemos ahora más jóvenes, no son conscientes de que todo lo que ponen en redes sociales queda y deja rastro. Y eso les va a pasar factura un día para ir a buscar trabajo. Ellos no pueden serlo. Lo malo es que no lo sean los padres ni las Sí, sí. personas mayores de edad con formación adecuada para controlar, inducir, motivar, crear todo ese contexto que es necesario para realmente una buena educación. Entonces, yo creo que hay un ejemplo seguido cada vez más desde los niños que tienen un móvil muy pequeñitos, que están metidos al punto de la mañana en Instagram, como lo están los padres, y ese ejemplo pues está rigiendo unas conductas y unas formas de conocimiento, incluso a través de, es decir, que no se hace, yo digo, bueno, si hay un apagón digital, a mí no me quitéis las enciclopedias por si acaso. Pero claro, es que ellos ya viven metidos solamente en lo que dice Wikipedia o el Rincón del Vago o lo que sea. O TikTok, que si no hago... Eso es lo que vale, sí. A ver, forma parte de la educación, eso está claro. Entonces, si un niño tiene que aprender a relacionarse, a leer, a escribir, no puede estar enganchado a un teléfono, pero allí somos los padres y los educadores. O sea, pero, a ver, pero que eso ahora son las redes sociales, en mi época era la televisión. Hay que saber educar. Y poner límites. Hay que poner límites. Hay que saber decir no. Pero hay que decir no. Que no está bien visto el decir no. Te llaman autoritaria, pues bueno, hay que decir no. Pero un padre tiene Sí. que ser autoritario muchas veces con su hijo. Venga. Bueno, buenas tardes. Ante todo, daros las gracias por estar ahí, dos mujeres y defendiendo, pero creo que hay que cambiar mucho. Primero, las universidades son muy rígidas. Cuando un profesor da formación, se basa a lo estructural, lo emocional no sale. Y eso se ha hablado aquí de que se está cambiando. La universidad tiene que cambiar, porque la gente que está saliendo no está preparada para enfrentarse al mundo social. Sí a lo académico, pero no a lo social. Tampoco. Bueno, pues ya me preocupa un poco más, ¿vale? La gente ha perdido ilusión. Tú hablas con la gente, no sé, es todo, no voy a decir lo que dicen porque lo sabéis muy bien, pero se ha perdido la ilusión. Si se ha perdido la ilusión en la enseñanza, si se ha perdido la ilusión en aprender,
Si se ha perdido, preguntas a una persona y dice, no, me he metido en medioambientales. ¡Jo, hay química! ¿Cómo? Si tú has elegido medioambientales, tiene que haber química. Y eso no te lo tengo que explicar. Es que es básico. Eso quiere decir que vienen con unos niveles bastante bajos. Se les pasa muchos filtros. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, a mí no me dejaban pasar ni una. Y cuando llegábamos arriba, estábamos muy bien preparadas. Por eso las mujeres que están arriba están ahora muy bien preparadas. Pero las mujeres que vienen están... Sí, pero pongo ya, si ya tenemos problemas, ¿vale? Las mujeres van todavía peor. Mira, te voy a hablar de mujeres y de hombres, y aquí no voy a discriminar. Me parece En fenomenal. tema de formación, vienen igual o de mal preparados ellos que ellas. Perfecto. En tema de educación en el aula universitaria, decirte que nunca se ha educado en el aula universitaria. Que quizás ahora dialogamos más con los alumnos por la sencilla razón de que hablamos más, de que hablamos más con ellos. La época que yo estudié, el profesor estaba al otro lado de la mesa y no se hablaba. Correcto. No nos enseñaron a relacionarnos con la gente. El que era marciano, y yo tenía muchos compañeros marcianos, pero también profesores marcianos, que lo fueron toda su vida y murieron siendo marcianos. Quiero decir, en la universidad sí que vamos a tener que cambiar más que nada porque no nos están llegando en la madurez que se debería para los retos que hay fuera. Entonces, eso sí que nos ha obligado, y sobre todo a los que nos gusta la docencia, que quiero creer que somos una mayoría, ¿qué pasa? Que tampoco nos han enseñado a ser docentes. O sea, nosotros los contenidos que nos dan en la carrera son contenidos científicos, no se nos enseña a ser docentes y lo que había de docencia en tiempos era un trabajito que no valía para nada y si ibas a la universidad tampoco hacía falta hacerlo. O sea, yo de pedagogía he estudiado 0. Soy una persona comunicativa, como podéis ver, y me resulta más fácil que a otros compañeros comunicarme con mis estudiantes. Y lo mismo que aquí suelto una fresca, la suelto el primer día de clase, les digo lo que no me gusta, lo que quiero que se haga y con las reglas claras, el primer día de clase, yo no he tenido nunca ningún problema con los alumnos y es más, sí que acaban teniendo confianza, pero es porque yo soy así, no me lo han enseñado en ningún sitio, lo he aprendido pues en mi familia, con la gente que me rodea y demás. Entonces, ¿qué es lo que te quería decir? Lo que quiero decir es que en la universidad nunca se ha enseñado esos aspectos que sí son necesarios, son muy necesarios. Que una manera de poder hacer que una persona se suelte lo estamos haciendo, pues, por ejemplo, obligándoles a hacer trabajos que tengan que exponer, que tengan que comunicarse, hacer talleres donde no les queda otra que hablar con los de alrededor o trabajar en grupo. Pero aún así sí que hay una gran deficiencia a la salida. Es que en nuestra época también. Entonces, ¿qué haces? Espabilas cuando sales. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que garantizar es que les damos las herramientas para que en 2 meses han puesto al día en lo que es el trato con la gente. Y sí que quiero decir una cosa, no se le puede echar ni a los colegios, institutos, ni a la universidad la labor que tiene que hacer la familia y la sociedad. Nosotros nos llegan ya mayores de edad, o los convencemos por delante de que lo que hacemos en el aula, o si yo digo, aquí no se toca un móvil, salvo que os diga que me busquéis una información, que no tengo yo ganas de estar perdiendo el tiempo buscándola, y se la pido a un alumno, si no yo lo primero que digo es teléfonos fuera, bocadillos fuera. O sea, sí que doy normas de conducta que a mí me daban en el bachiller. También te digo que soy de las pocas. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tampoco ayuda a ser autoritario. Ese tipo de autoridad, que es un día, que es que no hace falta más. Pero el que no lo ha hecho nunca no se atreve en clase. Lidiar con un aula con 80 que puedes llegar a tener o 30 personas mayores de edad es muy difícil. Es muy difícil y no se nos ha enseñado. Y luego, por otro lado, están los programas. Estamos obligados a dar una serie de conocimientos. Entonces, yo a veces, alguna vez me he permitido el lujo de media hora de clase dedicármela a ser educadora. No debería ser educadora en la universidad.
Deberían llegar en muchas cosas educados. Yo debería educar para ver cómo pueden afrontar mejor una entrevista de trabajo o el trabajo en equipo en una empresa en otro nivel, pero no a decirles, exprésate bien, sé educado, no vistas así o no vas a conseguir un trabajo en tu vida, que también les digo. Te Les tengo llego que a decir, felicitar, te no, tengo que gracias, yo me lo felicitar paso porque bien, pero realmente en la no, media, no es la media no es así. Entonces, claro, pero tú estás saliendo gente que sale de que la... son mayores de edad ya, Sí, que sí, seamos totalmente. conscientes. A ver, tenemos un problema social de base, que las redes y todo lo que se está generando alrededor, yo creo que está dando una imagen bastante precaria, pero es que a mí me preocupa que esta gente que sale es la que va a generar el futuro. Entonces, es muy precario. Gente que a lo mejor es lamentable, como bien dices, que lleguen el primer día mayores y les tenga que decir, Pero también te digo una cosa, yo, a ver, que no son tontos, que el ir en rebaño a todos, también los adultos, y si no, mirad cuando baja un autobús de turistas, cómo se comportan. La gente, dices dos cosas, la gente aprende. Yo no soy pesimista con cómo van a actuar nuestros jóvenes, los que están bien formados. O sea, en todas las generaciones ha habido gente bien formada y gente que no es. Pero salen adelante. O sea, mi experiencia es que luego les va bien. ¿Por qué? Porque espabilan. Lo que pasa es que les estamos haciendo espabilar con 30 años, no con 20. Pero la culpa la tenemos la sociedad en general, los tenemos súper protegidos. Por aquí también querían... sí, Una hola. cuestión solo. Si esperamos a llegar a la universidad para enseñar y educar en inteligencia emocional, lo tenemos perdido. Hay que empezar desde antes, muchísimo antes, desde niños. Tolerancia a la frustración, importantísima, que no tienen ahora con el tema de los móviles. No aguantan. Se cae la red 10 minutos y entran en pánico todos, por ejemplo. Pero si lo pones, pero no, ahí tienes otra alternativa. Si quieres estar aquí, se deja el móvil. Si no, te puedes coger y marchar. No es obligatoria la asistencia. ¿No? Entonces, lo que Bueno, está dando es una alternativa, pero en aquí teoría las sí. normas, ya bueno, bien, pero Sí, estás no dando obligamos. unas, en mi ámbito, Pautas, sí. esta hora o estas 2 horas que estoy yo aquí haciendo mi trabajo, estas son mis normas. Si las quieres bien y si no, gracias por no haber venido. O sea, así, por no haber venido. Sí, a ver, los profesores universitarios tenemos una ventaja, que es que no tenemos que lidiar con los padres. Para mí es una ventaja. Entonces, tienes otras normas, y yo he sido madre, ¿vale? Bueno, soy madre, mis hijos viven. Hay otras reglas. Tú cabrea al profesor, ya llegará la época de exámenes. Es que es así. Entonces, no son tontos. Y además que no hace falta ponerse así. Yo es que nunca me he puesto como os estoy diciendo. Yo el primer día sí que digo puntualidad. Este año estoy sorprendida porque son más puntuales que yo. O sea, es que ya están allí para cuando llego están sentados y tal. Otros años he tenido a uno que siempre llegaba 10 minutos tarde. Claro, al final le acabas llamando la atención diciendo, el próximo día piénsatelo si entras, porque ya vale, ponte el despertador 10 minutos antes. Quiero decir, no hace falta decir mucho, a veces solo hace falta decir, porque es que no se suelen decir las cosas, no se les suele decir, haz esto, haz lo otro. Si tú dices las cosas claras, muchas veces no tienes que volver a decir nada más. Pero la sociedad está pecando de no decir a sus hijos qué es lo que no se debe hacer o qué es lo que sí se debe hacer. Cuando las cosas están claras, los primeros que quieren salir con éxito y funcionar bien y no tener problemas, si es que somos todos, si nadie quiere tener problemas. Entonces, pecamos por no decir las cosas, pero os vuelvo a decir, yo coordino coordino el máster de química industrial, entonces de vez en cuando hacemos sesión de confesionario que les digo, me podéis contar lo que queráis, yo no se lo voy a chivar a nadie, pero vamos a ver si arreglamos las cosas. Entonces, a veces siempre son los mismos profesores con los que hay problemas. ¿Con cuáles? Pues con aquellos que tienen más problemas de relación, que no van a cambiar porque son así. Entonces, les dices a los alumnos, que también los hay muy raritos, oh, cuidado, los profesores son tan raros como vosotros, somos tan raros como vosotros. Los hay más abiertos, más sensibles, menos. Oh, tenéis que empezar a conocer a la gente también. Entonces, bueno, eso se puede decir. Claro, yo juego con ventaja, es máster. Son ya de quinto curso de antes, o los de cuarto curso.
En primero, cuando se decía antes, en primero hay que ir con paciencia y diciendo, en tercero los ves cambiar. Entonces, la falta de madurez va unida a toda la sociedad. Bueno, que hay Sí, palabra por bueno, allí y palabra sí. por aquí. Y no nos queda mucho decía tiempo. antes. Buenas tardes y muchas gracias por esta sesión que es muy interesante. Yo quería hacer un hincapié en el referente. Había pensado en buscar los referentes para mujeres, pero también me parece que sería interesante para hombres y mujeres que han tenido que luchar en circunstancias muy complicadas y que han hecho muchas cosas. Estábamos hablando de matemáticas y María Andresa Casamayor fue una matemática en el siglo XVIII, aragonesa de Zaragoza, que hizo su primer libro de matemáticas y no la conoce nadie. Bueno, pues tenían que luchar. Yo creo que sacar a la luz esos referentes, yo creo que nos puede abrir también un camino, tanto por el trabajo que cuestan hacer las cosas y porque si uno quiere y se plantea, lo puede hacer siempre, independientemente de lo que haya, que uno no se tiene que poner las barreras, que ya bastantes barreras nos pone el mundo. Y por otra parte, lo que comentabais un poco del tema de que las mujeres no se presentan. Yo creo que ahí tenemos un problema las mujeres, que no tenemos la misma ambición que los hombres, quizás por un problema de educación, y segundo, porque es que nos han exigido que la mujer tenía que llegar la que valía. O sea, tenía que valer para llegar a ser. Al hombre nunca se le ha exigido valer. Hemos encontrado gente, hombres listos y hombres torpes. Pues igual, habrá mujeres listas y aptas para un puesto, pero habrá mujeres que no lo son. O sea, tenemos el mismo derecho a fallar. Y yo creo que las mujeres nos exigimos que tenemos que ser siempre top, pues a lo mejor para ser -1, pero top. No, tenemos derecho a fallar y está en nuestro derecho. Y por eso tenemos que sentirnos libres, lo queremos hacer y podemos fallar. Perfecto, pero ahí estamos en la sociedad. Estando completamente de acuerdo contigo, me vas a permitir bromear. Lamentablemente, empieza a haber mucha torpe también ocupando puestos que no debería. Ahí viene muchas veces lo de paridad, ¿eh? Entonces te hace llegar por cubrir cuotas. Bueno, pues yo daros las De gracias acuerdo, es. por esta charla tan Hola, fantástica, Águeda. vamos, reafirmarnos a todos los que estamos aquí. Yo creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo. Ojalá hubiera habido gente aquí que necesitaba escuchar estas reflexiones. Iba a decir justo todo lo que habéis comentado de que cada vez están menos preparados para el futuro o más con más dificultades por parte de ellos mismos, el nivel de frustración cada vez más bajo. Y te agradezco porque soy profesora de secundaria y bachillerato, soy tutora de bachillerato, y nos has dicho que las familias son las que tienen un gran papel en la tarea de la educación. Yo alguna vez he llamado a algún padre para alguna reunión. Pocas veces me ha pasado, porque tengo mucha suerte con el colegio que estoy y con los alumnos, y me han dicho, de la educación se encarga de mi mujer, de las cosas y de las notas se encarga mi mujer. No sabía ni qué curso estaba, ni qué estaba cursando. Juan Y Listas. entonces dije, bueno, pues... Y entonces, pues es sorprendente, ¿no? El que te contesten de esas cosas se encarga mi mujer. Y bueno, y deciros que sí que es cierto que yo estoy notando cada vez en las tutorías de los años venideros que cada vez tienen menos claro lo que quieren estudiar. Hay una oferta muy grande, hay un poco de apatía, no me da igual, qué es lo que más salidas tiene. Muchas veces no buscan lo que mejor se les da o no se visualizan, eso que me has comentado antes de cómo se visualizan en un futuro. Preguntas eso y te dicen, pero yo, ¿cómo me voy a visualizar? Es decir, hay una falta también de pensamiento, de creatividad, de baño de cultura, es decir, y ahí en la educación queremos hacerlo, pero como habéis dicho, las programaciones, las nuevas leyes que se están promulgando de educación no nos ayudan. Entonces, pues bueno, a no ser que seamos profesores comprometidos con familias que rememos en el mismo barco, la cosa yo la veo complicada. Soy positiva, ¿eh? O sea, seguimos luchando, pero no es fácil, no es fácil. Y para daros un punto a vuestro favor en cuanto a mujer y ciencia, pues hay muchas actividades, lo comentaba antes esta persona que estaba aquí, las matemáticas, vienen a nuestro colegio, por ejemplo, físicas, biólogas, matemáticas, arquitectas, a contar su experiencia para intentar enganchar a esas futuras alumnas que igual están en el bachillerato, como ella comentaba, pero también vienen en primaria, para intentar ver que también las mujeres pueden llevar casco, que también las mujeres pueden realizar trabajos de hombres y son pequeñas colaboraciones para conseguir pues que bueno que el mundo de la ciencia las mujeres cada vez en el mundo haya mayor número si es posible, así que y de buena calidad igual que los chicos, que es lo que nosotros siempre decimos, que en igual de condiciones, ¿no? Así que simplemente era eso y gracias. Muchas gracias a ti, Águeda. Mientras pasas a la última intervención, hay un tema que ha hecho mucho daño, que es la nota de corte. O sea, la nota de corte se ha convertido para los chicos y chicas que tienen buenas notas en el bachiller
uno de los criterios para elegir titulación. ¿Cómo si soy tan lista para estudiar medicina, no voy a hacer medicina cuando lo que me gusta es corte y confección? Entonces, puedo hablar de medicina o biotecnología o DADE, o sea, las que tienen nota de corte alta, hay una parte no vocacional que va allí porque van los listos. ¿Cómo vas a ir a una carrera donde no se pide tanto, aunque sea mucho más difícil? Matemáticas puede ser dificilísimo. Y Física y la matemáticas nota, doble la grado, nota de que corte se dan es de más tortas. baja porque está menos solicitada, más baja que medicina, que biotecnología. Entonces, eso es otro factor que está influyendo y claro, ves a gente que se va a frustrar porque eso no les gusta. No les gusta, han ido allí porque, pues eso, ¿cómo no iban a ir allí? Hola, buenas tardes, gracias y muy bien. Enhorabuena por la intervención. Yo simplemente lo que quiero decir, y siempre lo digo en actos como estos, sobre todo de mujeres, hace falta la participación masculina en estos actos, si no, ¿cómo vamos a creer en la igualdad? O sea, es que y entonces creo que soy el único hombre que va a intervenir. Entonces digo, voy a dar la nota de color y confirmar mi propia teoría. Porque es que creo que habéis sido solo mujeres las que habéis intervenido. Entonces hay que conseguir que los hombres intervengan, vengan a escucharos, vengan a participar, porque si no se quedan que solo la mitad de la sociedad habláis entre vosotras. Y así va a ser difícil, porque habrá muchos que digan, es que son cosas de mujeres. Entonces hay que evitar eso. Entonces invitaría a todos los hombres que van a actos de estos a que participen y a que opinen, porque es que si no se nos queda colgado la mitad. Nada más. No, gracias. Vamos, como decía Raquel, me junto a lo que me acaba de decir, que no lo habréis oído, que, a ver, aún habéis estado hombres, los demás están cuidando a los niños, que las mujeres están aquí. Eso lo ha dicho Raquel y tiene toda la razón. Y yo creo que los que habéis estado aquí no habéis hablado, entre que Verónica nos pone firmes y dice que a las 8:30, ¿verdad?, cortamos, habéis querido ser educados, porque habéis sido educados y habéis dejado a las señoras que hay aquí hoy explayarse. Bueno, yo antes de deciros adiós y de que os levantéis y os marchéis, como hago siempre, os animo a que vengáis a la siguiente. La siguiente va a ser muy sonora. Disfrutar con la música. La va a impartir Ana Pilar Zaldívar, que ha tenido que marchar antes y estoy segura que va a ser una delicia de charla. Entonces, animaros a que vengáis el 15 de febrero a esta misma sala a escuchar cómo se puede aprender y cómo se puede disfrutar de la música. Y simplemente quiero, antes de que os mováis, que le demos un fuerte abrazo a quien ha venido y aquí ha dado la cara, porque yo aquí tengo mucha jeta y estoy todos los días, que es Raquel y que, bueno, que lo ha hecho fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Encantada de estar aquí y un placer para mí, de verdad. Ha sido un auténtico placer.